bien a la pastora también. Nosotros no pasamos por acá. Nosotros nacimos. ¿Ven? Nosotros trabajamos para construir todo lo que ustedes tienen con las casas. ¿Ven? Y es hermoso ver que la cuidan y la tienen tan linda. ¿Ven? Espero que así también. ¿Se puede tomar esta agua? Ando medio seco. No sea cosa que era para lavarse las manos. Nosotros nacimos, como decía, en este lugar y es una bendición venir siempre. Nosotros crecimos desde niños también. Claudia, qué lindo verte, qué bendición. Pastor Vázquez, Cali también, gente que nos vio crecer a nosotros, nos vio de niño, nos conoce desde niño. Y ellos eran, vamos a decir, más jóvenes, a decir Cali, más jóvenes todavía. Qué bendición, Cali acá, la verdad que apóstol, gente así ya no se consigue, vamos a decir que ya no se consigue. Como Cali, gente así es muy difícil encontrar así. Y la verdad que es un gusto verlo, es una bendición muy grande. Nosotros amamos esta casa. Podemos decir tranquilamente venimos a casa cuando venimos acá. ¿Ven? Usted me va a decir a mí, porque usted no es de acá ya. Pero en mi casa, yo cuando voy a la casa de mi mamá me gusta ir a abrir la heladera, tirarme en la cama como para decirle a la casa es mía. Yo soy de acá, esta es mi casa. Y mi esposa por ahí me pelea, como siempre me pelea, ¿no? Es eso. Y me dice, la casa de tu mamá no es tu casa. Y digo, no, es mi casa. Y es verdad, usted tiene que sentir que esta es su casa. Si no, no la va a cuidar como tal. Si no, fácil es decir, esta es la casa de Dios. Muchos pueden decir, esta no es la casa nuestra, es la casa de Dios. Y así no la cuidamos. Y cuando falte algo le vamos a decir, que Dios se encargue, su casa no es mía. Y sin embargo, si usted quiere hacerse cargo de lo que tiene que hacerse cargo, tiene que amar la casa porque es suya. ¿Ven? Y tiene que amar a los padres espirituales porque son suyos. Y tiene que cuidarlos y honrarlos porque son suyos. Y eso son cosas muy importantes. Saber cuidar, amar y honrar a los padres. La Biblia, como mandamiento, nos manda, honra a tu padre y a tu madre. Usted debe amarlos y honrarlos. Porque eso es lo que Dios nos ha mandado. ¿Amén? Debemos entender y ser celosos de nuestros padres. Que es muy importante amarlos y cuidarlos. La Biblia dice que Saúl tuvo como, vamos a decir, como su guardaespaldas, como su paje de armas, como su acompañante de batalla a alguien que no lo consideraba como un padre, ni siquiera era su rey. Cuando este hombre llega y habla con David diciendo que Saúl había muerto, David le pregunta, luego de un día de andar una amargura muy fuerte en su corazón, David lo llama y le dice, quiero que me vuelvas a contar qué es lo que ha acontecido. ¿Quién eres tú? ¿Cómo es esto? Y este hombre dice, yo soy una malecita, hijo de un extranjero. No, yo no soy de Israel. Yo no soy del reino de Israel. Yo vivo ahí nada más. Pero cuando no son hijos de la casa, no se honra, no se cuida. Y este amalecita no tuvo ningún problema en atravesar al rey de lado a lado con una espada. No tuvo ningún problema. Entonces hay que tener cuidado y ser celoso de quién está cuidando, quién está al lado de quien nos honra, a quien Dios puso por encima de nosotros. Siempre hay que amarlo y cuidarlo. ¿Entienden? Se consideró un buen hombre y Saúl lo puso al lado de él. Pero el día que Saúl estaba mal, estaba en medio de una guerra, se la veía difícil, este hombre no tuvo ningún problema con atravesar a Saúl de lado a lado. Vio qué importante que es tener a alguien considerado como hijo, que te honre, o que te ame, o que te cuide, como un hombre de Dios, como un ungido de Dios, como un rey, como un padre, como lo
lo que Dios ha señalado. ¿Amén? A David le aconteció exactamente lo mismo. David estaba en medio de una batalla y un gigante estaba por atravesarlo también. Pero quien cuidaba su vida lo amaba en gran manera y desesperadamente se enfrentó a este gigante y lo terminó matando. Y entonces dijo, vamos a cuidar un poquito más al rey. No sea cosa que la lámpara de Jehová se apague. Eso es cuidar a quien Dios puso por encima de nosotros. Entonces nosotros honramos a este hombre y a esta mujer que Dios puso en nuestras vidas, en toda nuestra familia, todas, de mis hermanas y mis hermanos, miren que somos muchos, ¿eh? Todos nos amamos, y hasta mis sobrinos también aman. Compartimos también en familia, ya que mis sobrinos son los nietos también de él, lo aman, ¿ven? Lo cuidan y lo honran, porque saben claramente qué clase de hombre de Dios es, de qué trayectoria, qué esfuerzo tiene un hombre de Dios para lograr lo que ha logrado, y la cantidad de hijos y la cantidad de siervos. Hoy están hablando con un pastor, pero cuántos pastores, siervos, evangelistas, ministros, profetas salieron y engendrados por estos dolores de parto que tuvieron estos padres espirituales. Que no es pavada engendrar hijos espirituales. Es algo de lo que uno no puede desprenderse fácilmente. Cuando uno da a luz, por más que los hijos tomen distancia, uno nunca deja de amarlos, de orar y de tratar de que siempre estén bien. Y cuando los ve siempre encaminados en el Señor, son hijos y se aman en gran manera. ¿Por qué? Porque sintieron los dolores de parto al darlos a luz. Entonces eso los liga. Y nosotros honramos a estos padres que Dios nos ha puesto a nosotros. En nuestro corazón ha dado a luz cuántas familias. ¿Ven? Después luego hay hijos que son adoptados. Claramente, hijos que son adoptados. Hijos que vienen de otras familias, de otras casas, por circunstancias de la vida. Vinieron, pero ¿saben qué es lo que Dios da a los pastores? Les da amor de padre y ellos adoptan. Adoptan, aman, educan, enseñan y cuidan como padre, porque Dios le ha dado ese amor. No hay nadie más que tenga ese amor de padre. Aunque los hijos adoptados a veces no dan dolor de parto, a veces dan dolor de cabeza, pero claramente los padres espirituales no dejan de amar nunca y se esfuerzan porque los hijos siempre sean educados y entiendan cuáles son las bases de la familia, cuál es la visión de la familia. Que hay hijos que la adoptan y hay hijos que reniegan y no la quieren adoptar. A veces los padres espirituales de una casa toman hijos de la calle también para cuidar y administrar. Y no estoy hablando de los de la calle, de los que no conocen a Cristo. Estoy hablando de los de la calle. Estoy hablando de los que cogen un poquito de acá, otro poquito allá, otro poquito allá, duermen en cualquier lado, tienen el cuidado de cualquiera, y un día caen, y los pastores que aman como padres los quieren educar, y en realidad tienen ciertas costumbres de la calle, que lo adoptan, que reniegan, que critican, que lo aman, que no saben lo que es la fraternidad de hermano, que no saben el esfuerzo que costó tener la casa, que no saben lo que le costó de rodillas y lágrimas a los padres para poder tener lo que hoy tienen, pero en realidad también los padres anduvieron de lugares en lugares, alquilando y hasta en la calle buscando una casa para los hijos que tenían, pero hoy tienen una casa y aquellos que reciben la casa a veces ni siquiera la valoran, pero sepan valorar la casa que Dios te ha dado y los padres que hoy te han dado. Debes ser un hijo obediente y recibir la visión que estos hombres de Dios tienen, aunque sea distinta de otras, es de parte de Dios. Amén. Bueno, el pastor me invita a predicar. Yo venía viajando en el tren
y me hizo una llamada por internet, que no sé cómo se hace eso. Y me dice, ¿por qué no tengo tu número? Y le digo, ¿cómo puedes decir que me estés llamando si no tenés mi número? Me dice, porque no sé cómo me dijo él, porque ahora está muy tecnológico, el apóstol también está en los vivos, en Facebook, en Instagram, está en YouTube. Entonces, bueno, se ha modernizado la Biblia. Pablo les enseña a los romanos y les dice, no conforméis a este siglo, sino renovaos para comprender cuál es la divina voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y se fue renovando. Y yo les digo la verdad, no soy muy amante de lo que es el internet, la tecnología, estoy bastante quedado en todo eso. Lo veo un poco como la medicina, veo que la medicina en parte ayuda y sana y en parte enferma y arruina todo. Pero bueno, hay que sacar las herramientas al diablo también y hay que tomar parte, amén. Así como la iglesia tiene que tomar parte de todo lo que es la medicina, los títulos, esforzarse, enseñar a los hijos a que crezcan y sean alguien con título, y sean alguien capacitado para hacer bien a nuestra nación, porque debemos tener también a la iglesia administrando las cosas grandes, amén, las cosas del reino, de esta tierra, administrándolo conforme al reino que nuestro Padre nos ha enseñado, amén. Pero me llamó y me invitó, lo que no me dijo cuál era el lema, pero el lema me parece que lo puso el Espíritu Santo porque la palabra está exactamente correcta con el lema, amén. No voy a hablarle de otra cosa, solamente de la palabra de Dios. Quiero que esté atento. No le voy a tomar mucho tiempo, quiero que esté atento. Quiero que reciba la palabra. La palabra de Dios te va a ser de mucha bendición. Amén. Ahí como está sentadito, cierre sus ojos, incline su rostro y oramos al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Dios, por tu iglesia. Gracias, Señor, porque tú estás en este lugar. Señor, tú estás en este lugar. Espíritu Santo de Dios, tú estás en este lugar. Si tú estás en este lugar, tu reino está en este lugar. Si tú estás en este lugar, Señor amado, tu gloria ministra este lugar. En el nombre poderoso de Jesús, ahora te pido, Dios bueno, por la sanidad de los cuerpos. Ahora, Dios, una unción divina, ministre los cuerpos en el nombre poderoso de Jesús. Ministre las vidas ahora en el nombre poderoso de Jesús. Padre, tu presencia está en este lugar, tu gloria está en este lugar, la unción de tu Espíritu Santo está en este lugar ahora ministrando nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, comienza a obrar, comienza a tocar, comienza a sanar en el nombre poderoso de Jesús. Toda enfermedad ahora mismo recibe la unción del Espíritu Santo, pierde su fuerza ahora en el nombre de Jesús. Son sanados los enfermos para la gloria de tu nombre. Padre, toda enfermedad en los cuerpos ahora, quitada es con tus llagas en el nombre poderoso de Jesús. Declaro, Dios de la gloria, las vidas sanadas, los cuerpos sanados, las mentes, Dios de la gloria, sanadas en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, Dios de la gloria, sana todo rencor, todo odio, toda envidia, toda maldad. En el nombre poderoso de Jesús, Dios de la gloria, son sanados ahora para la gloria de tu nombre. Señor, una unción preciosa ministra la vida y el poder de tu Espíritu Santo hace una obra de sanidad, Dios bueno, sobre cada vida en el nombre poderoso de Jesús. Padre, prepara los corazones ahora, prepara las mentes ahora para recibir tu bendita y poderosa palabra. En esta noche nos vas a hablar. En el nombre poderoso de Jesús, Señor amado, te damos a ti toda la gloria por lo que vas a hacer en esta noche, grande y poderosamente. En el nombre poderoso de Jesús, Señor amado, tu gloria está ministrando y el poder de Dios está obrando. En el nombre poderoso de Jesús, denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Dios está obrando. Hay una unción preciosa que está ministrando. Gloria a Dios. Aquellos
Abran su Biblia en el libro de San Lucas, capítulo 24, versículo 13. Es una palabra preciosa. Muchas gracias a los músicos, a los cantantes. Qué bendición tenerlos. Qué hermoso lo que ministra. Damos gracias a Dios por cada uno de ellos. Reciban paz en el nombre de Jesús. Título de Lucas 24, verso número 13. Vamos a leer la palabra. Porque el lema dice: caminando en lo sobrenatural. Amén. Como el Espíritu Santo lo sabía, vamos a hablar de aquellos que caminan con un Cristo resucitado. ¿Cuántos caminan con un Cristo resucitado? Amén, gloria a Dios. Hay que entender que si caminamos con un Cristo resucitado, estamos hablando de alguien que ya ha vencido la muerte. Y que no hay nada ni nadie que pueda compararse con Él. Amén. Vemos la poderosa palabra de Dios en el nombre de Jesús y dice la Biblia: y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. El mismo día, está hablando del mismo día en que las mujeres habían ido a perfumar el cuerpo del Señor y habían visto que la tumba estaba vacía, que los ángeles le habían dicho que ya no estaba en ese lugar y que ya estaba resucitado. ¿Eh? En ese mismo día. Dice la Biblia, y hablaban entre sí, dice, de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó, él caminaba con ellos. A los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás tan tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido de estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes la sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Fueron algunas de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entre en su gloria? Y comenzó desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciéndole: quédate con nosotros, porque se hace tarde. Porque se hace tarde.
Repita conmigo, porque se hace tarde. Y el día ya ha declinado, entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo y les dio entonces, fueron abiertos sus ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían entre uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las Escrituras, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Gloria a Dios. Preciosa es esta palabra, a mí me encanta. Habla de nosotros, ¿vio? Somos nosotros esos dos caminos de Maús. Usted se pone al lado del Señor caminando y puedes sentir como tus ojos están velados en ciertas situaciones en tu vida en las que dice, y ya no hay más esa esperanza que nosotros creíamos tener. ¿Amén? En los momentos difíciles de tu vida a veces piensas de que Él dejó de caminar al lado tuyo. ¿Amén? Y a veces Él permite. Dice la Biblia que tus ojos están velados porque Él lo permite. Él deja que tus ojos estén velados. En los momentos difíciles Él deja que tus ojos estén velados. Pero claramente no es para siempre. Él se va a revelar a tu vida en un momento para que veas que Él nunca te ha dejado. Dice el Señor, yo estaré con vosotros hasta el fin. Hasta el fin estaré con vosotros. Entonces es importante saber claramente que nosotros decidimos que Él sea nuestro Señor y Él comenzó a caminar con nosotros. Y Él no nos va a dejar en ningún momento, Él te va a acompañar. Aunque estés pasando momentos difíciles y sean los momentos más críticos y estés lleno de angustia tu corazón, Él va a caminar al lado tuyo. Y Él siempre te va a recordar, ¿sabes qué es lo que te va a recordar? Como recordaba el Señor, las palabras dichas por los profetas, las palabras que dicen las Escrituras. Desde Moisés, las leyes Él te va a recordar de las cosas que deben de acontecer porque están escritas. Las cosas que suceden en nuestras vidas están escritas. Y a veces nosotros tomamos decisiones incorrectas, sabiendo que son incorrectas. Y tenemos consecuencias. Y luego Él nos revela y nos dice, pero tú ya sabías. Ya sabías que estaban escritas, que no debías hacer. Pero sin embargo hiciste lo que quisiste. Y estas son las consecuencias. Pero el Señor te dice claramente que no te va a dejar. En los momentos difíciles de tu vida, Él siempre te va a acompañar. En los momentos en el que el mundo comenzó a contaminarse por el pecado, la Biblia dice claramente de que el Señor ya había crucificado, antes de que suceda, ya en los tiempos, ya había crucificado, ya le había dado la orden, ya estaba todo escrito. Cristo iba a venir a morir para tapar el pecado que traía condenación a tu vida. Por lo tanto, los pecados que quieren venir a acusarte para traerte condenación, enfermedad, maldición para tu vida y para tus hijos, ya hay alguien que pagó el precio media entre el Padre y nosotros para darte la bendición y la salvación. Aunque sí somos culpables de nuestros errores, sigue el Cristo resucitado intercediendo por nosotros para que reciban la salvación. Y no te va a dejar en ningún momento, aunque camines con el Señor sin saber quién es Él verdaderamente. ¿Entiendes? Hay cosas que nosotros debemos entender. En ese entonces, no cualquiera tenía la revelación del Espíritu Santo. No cualquiera tenía la revelación del Espíritu Santo. El Señor estaba sentado con todos sus discípulos. Y estaban todos en la duda de quién era el Señor. Entonces le dijeron ellos, porque algunos andan diciendo que tú eres Elías resucitado. Y otros decían, no, yo creo que Juan el Bautista ha reencarnado en tu vida. Eso habla de los milagros y los prodigios que hacía Juan el Bautista, que no habla de esto.
pero conforme a las señales decían que Juan el Bautista había reencarnado en Cristo. Ellos decían, deducían, meditaban, caminaban con el Hijo de Dios, discipulaban con Cristo, veían los milagros, pero no sabían ni siquiera quién era. Entonces el Señor les pregunta, ¿y quién crees que soy? ¿Ustedes quién creen que yo soy? Nadie supo responder. Pero Pedro dijo, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Tú eres el Cristo. ¿Y qué dijo el Señor? El Señor le dijo, eso no te lo revela cualquiera. Eso te lo revela el Espíritu Santo de Dios. Ese es el problema que muchos cristianos tenemos. No tenemos la revelación del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Hemos creído que venir a la iglesia y congregarse nos revela el reino. Y el pastor, el apóstol, medita en la palabra, ora al Señor y pide a Dios, revélame tu reino para que la iglesia lo entienda. Y Jesús dijo claramente en cada mensaje, arrepentidos porque el reino de Dios ya ha venido. Pero no cualquiera lo entendía, no cualquiera lo veía, no cualquiera lo recibía. Todo el mundo veía que la gloria de Dios se ministraba, pero no cualquiera lo recibía. Y aquellos que esperaban a Cristo ni siquiera lo podían ver. Ni siquiera la iglesia misma de ese entonces, los sacerdotes, los levitas, lo cuestionaban para ver si era, si no era, conforme a mi costumbre, este no creo que sea. En un momento dijeron, no, este es más poderoso que el diablo, que echa fuera a los demonios, así que es uno de los diablos más grandes. No tenían ni idea quién era. Y el no llenarte del Espíritu Santo de Dios es un problema, porque crees que sentir la presencia es estar lleno. Ni sentir la presencia, ni que Dios te toque es estar lleno. Hay algo que la iglesia debe entender. Y esto se lo digo a los jóvenes, y esto se lo digo a los adolescentes, y quiero que lo escuchen los niños. El Señor quiere que seamos llenos del Espíritu Santo. No hay otra cosa que pueda hacer. ¿Por qué se lo digo a ellos? Porque nosotros ya somos viejos, ya lo sabemos. Si no fuimos llenos hasta ahora, el problema es nuestro. Pero los chicos lo tienen que saber. Deben ser llenos del Espíritu Santo. Ustedes pueden sentir la presencia de Dios cuando ministran la alabanza. Pueden sentir la gloria de Dios. Señor, quiero ser lleno de esta gloria que está moviéndose. Lleno. Porque a veces no vamos a entender los tiempos y la voluntad de Dios, lo que Dios quiere hacer, si no está lleno. ¿Entienden? Están con el Señor al lado, quien los está discipulando de un modo muy especial, porque una cosa era el mensaje para todo el pueblo, pero un mensaje distinto tenía el Señor para sus discípulos. El Señor se paraba y daba para todo el pueblo una parábola. El mundo no todos lo entendían, no todos lo recibían, pero aquellos que estaban conectados con el Espíritu Santo de Dios lo recibían. Y a veces ni siquiera eran parte del pueblo de Israel y lo recibían. Y después el Señor le decía a sus discípulos, bueno, vamos a sentarnos a comer. Y los discípulos se miraban uno al otro y se codeaban. Preguntale vos. Pero como él siempre estaba acostumbrado a recibir los cachetazos, pero agarraba y preguntaba, ¿qué quisiste decir con la parábola? Porque hay cosas que no me cierran. Y el Señor le decía, ustedes ya tienen que estar en esto. Ustedes ya tienen que estar conectados con el Espíritu Santo. Porque la parábola es para ver quién la recibe. Pero ustedes caminan al lado mío. Ustedes deben anhelar esto. Ese fue el mensaje que muchos fueron quebrados y se separaron del Señor. El Señor les dijo, si ustedes no comen de mí, yo no voy a ser parte de ustedes. Y si ustedes no son parte de mí, ustedes no van a conocer el reino. Porque yo soy el pan de vida que vino al mundo. Ustedes tienen que comer de mí. Y como había muchas costumbres y muchas creencias, ya lo miraron y dijeron, este está hablando del canibalismo, un día se va a tirar acá y va a decir, bueno, arránqueme un pedazo. Y muchos dijeron, no, está loco, Señor. Y muchos se fueron. Y quedaron estos pocos. ¿Entienden?
Y después le dijeron, es dura tu palabra. Es dura tu palabra, no. Hay cosas que no se entienden. Pero el Señor le estaba diciendo, ustedes tienen que entender esto. Es del reino de Dios. Si no son parte conmigo, no lo van a poder comprender. ¿Entienden? Entonces, cuando ministramos las cosas de Dios, debemos saber que debemos estar llenos del Espíritu Santo. Es lo que el Señor mandó. ¿Entienden? Y había gente que arrebataba del reino de Dios y no era ni siquiera parte del pueblo de Dios. El Señor le dijo en un momento, desde el momento de Juan el Bautista hasta hoy, decía el Señor, en los cielos se está sufriendo violencia. Solamente los violentos están arrebatando el reino. No era para cualquiera, eran los violentos. Aquellos que abrían su corazón y decían, no, si yo con fe puedo arrebatar el reino, yo puedo, yo quiero. Y arrebataban milagros tan poderosos como una mujer a la que el Señor le dijo, no eres hija, eres un perro, eres parte de la creación, nada más, no eres hija. Y ella dijo, yo tengo fe para arrebatar el reino, quiero una migaja de ese reino. Y el Señor le dijo, ya está, se te abrió el cielo, porque la fe activa el reino. No era un linaje por sangre, ya era un linaje por fe, porque todavía la sangre de Cristo no había sido derramada. Pero cuando se derrama la sangre de Cristo, nosotros recibimos a Cristo y junto a su sangre un linaje escogido, y el reino de Dios es para nosotros. Arrebátelo porque es para usted. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Entonces debemos vivir en lo sobrenatural, llenos del Espíritu, para que se nos sea revelado el reino de Dios. Si no, vamos a estar como estos dos que discipularon al lado del Señor y iban caminando. Y cuando el Señor les dice, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué están tristes? ¿De qué están hablando? Y ellos le agarran y le dicen, soy el único forastero que no se entere lo que ha pasado. ¿Qué cosas? Dice el Señor. A ver, coméntenme. El Señor le está tomando un examen. Así el Señor a veces con nosotros. Cuando estás en tu momento de angustia, de necesidad, el Señor te toma un examen. ¿Y qué creías? ¿Y cómo tenía que ser? ¿Tu milagro cómo tenía que ocurrir? No era como Dios quería, era como, porque yo planeaba justo que cuando yo estaba, yo quería estar en la iglesia y quería sentir un fuego y quería que el Señor me... El Señor hace como Él quiere. Usted tiene que estar dispuesto a recibir un milagro. No importa como usted lo quiera, Dios le quiere dar un milagro. Usted tiene que estar dispuesto a recibir un milagro. Usted no va a decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Abra su corazón y reciba su milagro. Usted no tiene que ponerle límites a Dios en nada. Usted tiene que recibir tu milagro diciéndole, Señor, yo hoy vengo a recibir un milagro y tú me lo vas a dar porque sí quieres. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que le decían al Señor? Si tú quieres, puedes sanarme. Y el Señor le decía, sí que quiero, sí que quiero. Dios siempre quiere. No le ponga a usted un pero, un porqué de cómo Dios tiene que hacer las cosas. Y ellos iban caminando al lado del Señor y el Señor le preguntó, cuéntame un poquito qué pasó. No, sabes, el Señor, terrible en proezas, en palabras, en milagros, todos lo vieron. Era poderoso, era de Dios. ¿Y qué era? Un profeta. O sea que ni siquiera sabía. Discipulaste al lado de él, ni siquiera sabía que era el Cristo, el Hijo de Dios, y que estaba en el plan de Dios esto. ¿Y qué dijo él? Escuche qué es lo que dice este hombre. Dice, nosotros creíamos que él era el que nos iba a redimir en Israel. Porque estaban esperando un Cristo que reine en un trono terrenal y que lleve a Israel por sobre todos los reinos. ¿Te das cuenta que estaban esperando el milagro de ellos, no los planes de Dios? Habían leído eso, pero no habían entendido porque no tenían la revelación del Espíritu Santo de Dios. Usted puede leer y puede entender lo que usted quiera, pero si usted busca la revelación del Espíritu Santo de Dios, Dios comienza a revelarte el reino de Dios. ¿Qué es lo que dijo el Señor cuando enseñó a orar? Pídanle al Padre, venga a nosotros tu reino, pero que se haga tu voluntad. No la que tengo en mi corazón y en mi mente, sino tu voluntad, como tú quieras, en mi vida, tu reino. ¿Entiendes cuál es la diferencia? No como tú quieres,
con tu reino en tu vida, para que la gloria de Dios ministre tu vida. Y el Señor empieza desde Moisés y recorrió todos los profetas y les dio un curso acelerado de lo que verdaderamente ellos tenían que haber entendido. ¿Entienden? Creemos a veces caminar al lado del Señor ni lo conocemos. ¿Quién es Él? El Cristo resucitado, quien camina con nosotros. ¿Entienden? Estamos discipulando al lado del Señor y no entendemos qué es lo que Dios quiere para este tiempo. Para este tiempo. Porque Dios te escogió a ti para estar en este tiempo como iglesia. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Quiere saberlo? Llénese del Espíritu Santo de Dios. Llénese del Espíritu Santo de Dios. Es tiempo de que ministremos a nuestros jóvenes y a nuestros adolescentes y cada vez que los salude, apóstol, dígales, sean llenos del Espíritu Santo. Que les pone la mano en la cabeza y dígales, sean llenos del Espíritu Santo. Y esto va a preparar la iglesia para el tiempo que va a venir. Que la iglesia es muy importante. La plataforma mundial está preparándose para el tiempo en que la iglesia tenga parte importante por la llenura del Espíritu Santo. ¿Entienden? ¿Entienden? Le dijeron, cuando Cristo resucita, se queda con sus discípulos y les muestra que Él había resucitado. Los que no creían le dijeron, yo hasta que no meta las manos en su costado, que fue atravesado por una lanza, hasta que no toque sus heridas. Él agarró y dijo, vení porque no quiero que haya duda, porque de ustedes estoy formando un nuevo tiempo. Entonces le mostró, le metió la mano en sus heridas, para que vean verdaderamente que Él sí era el Cristo resucitado. No quiere Dios que haya duda en tu corazón. Te lo va a revelar. Busca la revelación. Y luego de estar un tiempo con ellos hablándole de las cosas del reino de Dios, ellos le dijeron, y bueno, ¿y cómo se va a restablecer el pueblo de Israel? ¿Cómo vamos a reinar nosotros sobre todos los otros reinos? Y el Señor parece que se agarraba la cabeza como diciendo, ¿no entendieron? Después de que resucité, les vuelvo a explicar todo y no lo entienden todavía. Entonces el Señor les dijo, eso lo tiene Dios, los tiempos los tiene Dios en su sola potestad. Lo que tienen que hacer ustedes ahora es ser llenos del Espíritu Santo. Y luego me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Pero el mandato del Señor dijo, primeramente tienen que ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Y ese tiempo vino. Cuando vino el Espíritu Santo de Dios y llenó a la gente y formó la iglesia que hoy somos. Comienza la iglesia con una llenura del Espíritu Santo de Dios. Eso es una lluvia temprana. El Señor preparó la tierra. ¿Y qué dijo Él? El sembrador salió a sembrar. Y Él sembró la tierra preparada y sembró. Y vino el Espíritu Santo y trajo la lluvia temprana. La lluvia temprana formó la iglesia con unas bases tan fuertes que hoy todavía la iglesia sigue siendo la iglesia. ¿Entienden? Las bases son fuertes y son las que forman. ¿Entienden? Yo nací en esta iglesia. Las bases están fundadas en el fuego del Espíritu Santo. ¿Sabe cuándo teníamos reuniones en este lugar? Empezábamos los lunes y terminaba el otro lunes, pero empezaba ese mismo lunes de la semana, teníamos hasta el otro lunes. Pero los lunes descansábamos de la reunión, había reunión de oración. Y como no bastaba con la reunión de oración, venía la junta, Gladys, con la hermana Nelly, cosas en oración, ya en la mañana, toda ahí, dándole a la oración. Y después en cada reunión teníamos esas mismas mujeres que venían una hora antes a hacer un monte de oración. Eso eran bases.
bases para formar los fundamentos de la iglesia. Usted quiere ver cambios en su vida, dele buenas bases, dele buenos comienzos, dele buenos comienzos. Usted quiere formar una familia fuerte en Cristo, dele buenos comienzos, dele buenas bases en Cristo. ¿Qué dijo el Señor? Aquel que edificó sobre la roca está seguro. Entonces el Señor estaba hablando claramente de eso. Y cuando vino la lluvia temprana, le dio comienzo a la iglesia. Pero estamos en los últimos tiempos. Y Dios está preparando una lluvia tardía. Una lluvia tardía. Y dijo el profeta a su criado, ve a mirar. Y él salía y miraba y decía, no, nada. Y el profeta oraba, seguía orando, diciendo, Señor, manda tu lluvia, Señor, manda tu lluvia, Señor, manda tu lluvia. Y le dijo al criado, ve a fijarte otra vez. Y él salió y no sabía si era catarata lo que tenía o qué, pero él dijo, mira, más o menos allá lo veo, algo nublado, a lo lejos, así, como la palma de una mano. ¿Y sabe qué? Lo le dijo el profeta, ve corriendo y dile al rey. Esto para los pastores, esto para los apóstoles, esto para los reyes que Dios ha establecido sobre la iglesia. Apresúrate, porque una gran tormenta se avecina. Apresúrate. ¿Qué dijeron ellos? ¿Qué es lo que le dijeron al Señor? Vamos a apresurarnos a ir a contarle a los discípulos lo que hemos visto. Debemos entender. No hay tiempo que perder, debemos ser llenos hoy del Espíritu Santo de Dios. Hoy, Señor, me voy a preparar, porque si traes un avivamiento de los últimos tiempos, donde voy a ver milagros en las calles, donde voy a ver milagros en los vecinos, donde la iglesia va a orar por los enfermos, todos van a sanar a los enfermos, quiere decir que debemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Entiende? Porque nosotros todos somos Pedro, cabezaduras, testarudos, nos erramos, nos enojamos, sacamos espadas, de vez en cuando le queremos cortar la oreja a uno, y así nosotros somos Pedro, pero no soltamos a nuestro Señor, no lo soltamos. Nosotros queremos saber todo de nuestro Señor. Pedro quería saberlo todo, y en cada pregunta el Señor lo cacheteaba, pero él quería saberlo todo. El Señor le estaba hablando a Pedro, y Pedro mira y lo mira a Juan, que era el mimado del Señor. Dice la Biblia, se dormía abrazado al Señor. Qué hermoso eso. ¿Ven? Cualquiera diría, para ir a dormir, cuenta ovejitas. Él le contaba los latidos del corazón del Señor. Qué precioso eso, ¿no es cierto? Dormirnos sintiendo los latidos del corazón de Dios, diciendo, Señor, yo duermo abrazado a ti, a tu gloria, a tu presencia, no te voy a soltar nunca. Ni cuando me duerma te voy a soltar. Entonces Pedro lo mira y le dice, bueno, Señor, todo esto va a acontecer, pero ¿qué de este, Señor? Y el Señor le dijo, pero ¿qué te importa este? Si quedara vivo eternamente hasta que yo vuelva, ¿qué te importa? Te estoy hablando a ti, sé lleno del Espíritu Santo, porque te estoy preparando para grandes cosas. Estoy edificando en esta roca lo que va a ser la futura iglesia. Entonces el Señor me dice, este es el tiempo, es nace del Espíritu Santo de Dios. Lo que Dios quiere de nosotros es lo que Dios quiere de nosotros, no otra cosa. No se preocupe por los tiempos. Vienen tiempos distintos, pero Dios cuenta con nosotros llenos del Espíritu Santo. Dios cuenta con una iglesia llena del Espíritu Santo, que pueda ver los días futuros, que lo pueda ver con la visión de lo que Dios va a hacer, estar lista, firme, presente. ¿Entiende? Dios te está formando tu carácter, Dios está formando tu vida. Dios lo formó a Pedro. Si Dios no lo hubiese visto a Pedro y no lo hubiese formado, no hubiésemos tenido un varón que con su sombra sane a los enfermos. Pero él le creyó al Señor. Y muchos van a decir, si Pedro era testarudo, cabeza dura, pero no soltaba. En un momento le agarró y le dijo Pedro al Señor, yo por ti muero. Y el Señor le dijo, Pedro, tú me vas a negar. Quizás te vayas a negar, pero yo por ti muero. Y cuando vinieron los soldados, armados,
al Señor, eran muchos. Y Pedro nomás tenía espada. Y le cazó la espada y dijo, yo voy a morir acá, pero a mi Señor no me lo van a tocar. Se da cuenta lo importante que es tener guerreros al lado nuestro. Está bien, el Señor le dijo a Pedro, Pedro, no es así como hay que hacer las cosas. Pero Pedro daba su vida por el Señor. Todos se fueron tristes para todos lados, de llorar por todos lados. Sin embargo, Pedro iba atrás, viendo cómo se lo llevaban al Señor. Y cuando fue al patio de Aneases, estaba escondido en medio de ellos, porque él quería ver en qué momento el Señor llamaba a los ángeles. ¿En qué momento? El Señor le dijo a Pedro, Pedro, guarda esa espada. ¿No crees que yo puedo clamar al Padre que vengan ángeles y hagan desastre acá? Y Pedro, por amor, no soltaba a su Señor nunca. Y él amaba a su Señor y lo seguía. Sabía que quizás no era una buena idea, pero lo seguía. Y cuando lo discriminaban, su temor y su angustia lo confundió y llegó a negarlo. Pero él en ningún momento lo dejó. Él en su corazón decía, voy a seguir a mi Señor. Voy a seguir a mi Señor. ¿Entiendes? Y en los momentos difíciles vas a estar como Pedro. Dice, y por los lugares oscuros, y por los lugares ocultos, a la distancia Pedro lo seguía. En tus momentos difíciles lo sigues así a veces. A la distancia, entre la oscuridad, a lo lejos, lo sigues al Señor. Pero la distancia hace que hagamos eso. A veces negarlo. Pero lo que Dios quiere es tratar con tu corazón. Porque estás formando. Dice Dios, yo estoy formando tu carácter. Cuando te llenes del Espíritu Santo, esto va a ser una bomba. Dios dice, yo estoy formando tu carácter, estoy formando tu raya, estoy formando tus celos, estoy ahí trabajando con todo eso, pero cuando te llenes del Espíritu Santo y el reino de Dios se te revele, no hay nada que te vaya a parar. ¿Entiendes? El Espíritu Santo de Dios cayó sobre ese lugar y la tierra tembló y todo el mundo no entendía nada. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, con las patas torcidas, porque así nos deja el Señor. ¿Cuántos en algún momento el Espíritu Santo nos agarró y nos dejó con las patas torcidas? ¡Qué cosa hermosa, ¿no es cierto? Imagínense, en ese momento Pedro estaba en una confusión que no se podía ni mantener parado, la presencia de Dios lo había llenado, pero él dijo, tengo que dar el testimonio de qué es lo que la gente está viendo. Y en ese momento todo torcido se pone de pie y dijo, esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Entiendes? Es el momento en que el Espíritu Santo de Dios te llega y nadie te va a frenar para que seas el testigo de la gloria de Dios y del poder de Dios y de los milagros de Dios que Él va a hacer a través de tu vida. Entonces salió de que nos apresuremos. No hay tiempo, no hay tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie. Aquellos que quieran que oremos, pase aquí adelante, vamos a orar al Señor. Pase, quiero orar por ustedes. Vamos a pedirle al Señor, yo no quiero perder más tiempo. Yo en esta noche vengo lleno del Espíritu Santo. Oh Señor,